sobre el lenguaje inclusivo. Este es un disque podcast by Intelchoc. Yo soy Intelchoc. Bienvenidos. La verdad es que este es un borrador. Porque tengo un montón de ideas cruzándome la mente todo el tiempo. El tema me tomó por sorpresa porque llevo meses pensando, planeando hacer un podcast o un algo al respecto. Pero lo dejé porque según yo el tema iba a dar para mucho, no pensaba que iba a pasar este tema del video de la compañera. Y pues trajo el tema a la mesa y me agarró con los dedos en la puerta, como se dice. Entonces, igual creo que no lo voy a poder subir a YouTube porque pues, estoy escuchando a las poderosísimas Twice. Y pues no me va. De hecho, pues, creo que se lo puedo subir. No es como que monetizar. No sé si en Anchor pueda. El caso es que pues sí quería hablar un poco de esto, del lenguaje inclusivo. ¿Por qué no inclusive? Porque no hay lenguaja ni lenguajo, sino que es algo neutro, un lenguaje, pero por el idioma en el que está, aunque no sea su primera aparición como palabra, sino la composición de varias raíces, pues se tiene que dar por enterado que es un lenguaje masculino. Por lo tanto, se tendría que poner el pronombre él y terminar con o, su siguiente adjetivo, para que sea masculino el lenguaje, que no se ande con cosas neutras. Y aún así, la tendencia va a decirle lenguaje inclusive porque tiene mucho más sentido con lo que está tratando de comunicar. Pero pues eso es algo que no me corresponde a mí, que no te corresponde a ti, que le corresponde al tiempo y al uso. Y para desarrollar un poco, para no llegar a conclusiones tan repentinamente, pues es que justamente no sé desde dónde abordarle al tema. A lo mejor un poco con este tema de, pues sí, ya saben, como dice Shakira, siempre ha dicho que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Entonces, pues yo, ¿cuál fue mi primer acercamiento con esta propuesta de comunicación que se le conoce como lenguaje inclusivo, lenguaje inclusive, lenguaje inclusiva? Entonces, pues por supuesto que bueno, cuando empecé es que siempre termino hablando de Twitter, pero bueno, cuando empecé en Twitter, pues escribía como una persona de la edad en la que empecé a usar Twitter, o sea, mal. No le prestaba tanta atención a la ortografía. No, había signos de puntuación que no me parecían importantes, aunque sabía sus reglas. Pensaba que ya que usaba el lenguaje en forma de comunicación, en mensajes de texto, y las personas con las que me comunicaba pues entendían completamente lo que me refería la mayoría de las veces, no todas las veces, por cierto, pero pues era lo regular, ¿no? Es decir, si me pueden entender un mensaje de texto, pues me pueden entender un tweet, porque cuando se empezó ahí, pues tienes en Twitter a tus conocidos y no, y ya luego entras y ya luego le entras bien y pues te das cuenta que tus conocidas no sirven para nada en Twitter, sino que lo interesante es buscar
otras opiniones, para ampliar tus horizontes. Y pues fue un choque, pues como, ajá, o sea, pareciera como de todo se inventó en Twitter y pues no, porque pues ahí llegaron que los bloggers, que los chatters, o sea, chatters no existe, pero pues sí, o sea, hay gente que se congregaba en chats de distintos temas, en distintos foros, en distintas cosas y se hablaban de ahí, se conocían de ahí y se hacían famosos ahí y y de esa forma también fueron llegando a Twitter porque tenían un poco más de experiencia de cómo hacer. Y pues, no sé, yo llegué por recomendación de un compi y como que él me lo vendió de la siguiente forma. Es un espacio donde la gente comparte cosas que va encontrando en internet. Entonces, por ejemplo, aquí tal persona compartió un DJ set de no sé qué país, que bla, ¿no? Y acá esta persona pues comparte un texto científico de tal. Y pues me pareció súper así, súper interesante. Y ya pues le llegué a Twitter. Y pues sí, pues escribía como se me daba a entender, según yo. Y conforme vas ganando pues seguidores, pues ya te preocupa un poco más lo que dices, ¿no? Y cómo lo dices. Porque justamente lo que quieres es que se entienda, que sea accesible para las personas, para que llegue a muchísimas más personas. Y lo natural, empezaron a surgir muchísimos, ya saben, Grammar Nazi, y pues como que ya daba uso, ¿no? Así como que te cacharon una falta de ortografía muy básica y era como de que no fuiste a la primaria. Y yo decía, pues sí fui de hecho, ¿no? Y entonces, ¿por qué escribes tan mal? Y fue de, pues sí, tienes razón, la neta es que... y yo me defendía como que, ay, pues es Twitter, ¿qué importa? Y pues era eso, así de, no, pues si no te importa, pues está bien, pero pues no vas a crecer aquí, porque aquí las reglas son que escribas de acuerdo a las reglas ortográficas. Y pues así no es como que me puse a estudiarlas, sino empecé a prestarle muchísimo más atención a las cosas que escribía, ¿no? Y pues sí, por ahí La neta también es que pues la RAE tenía una cuenta de Twitter desde que empezó Twitter. Y pues ahí te acercabas a las reglas básicas, ¿no? Así como que lo más sencillo y así tildar, signos de puntuación, eh, pues sí, o sea, sí era como una muy interesante fuente y obviamente lo hacían atractivo porque ellos sabían que estaban entrando a un territorio desconocido, entonces fue como de, bueno, pues vamos a presentar y proponer las reglas básicas y para esperando que las sigan, ¿no? Y pues así lo hicimos y pues en un tiempo pues para ser tuitero tenías que tener buena ortografía, si no pues eras un mal tuitero y no existías, o sea, y había pues borramiento y baneo por escribir mal. Y y digo, bueno, paralelo a eso, pues yo era como, en ese momento fue mi primer acercamiento a, pues, ¿quieres ser escritor, no, güey? Y no escribes con correcta ortografía, ¿cómo quieres hacerle? Entonces, pues fue como, fue una forma de practicar, comunicando en Twitter aprendí muchísimas cosas, no todo lo que sé, porque si no mis libros se leerían como mis tweets, aunque bueno, el único libro publicado sí suena como mis tweets, pero pues no me quedé ahí afortunadamente, ni espero quedarme donde estoy, sino seguir avanzando. Entonces, hasta ese punto, digo, justamente en ese espacio de Twitter convivían todas las expresiones posibles. Y se trataba de cómo podías imprimir en los demás tu forma particular de comunicar. Porque ya llegaba un punto en que se notaba si el tweet estaba escrito por la persona, por esa persona, así como de ese tweet no se suena a ti, güey, te lo robaste, ¿no? Entonces,
tenías que desarrollar esa forma de comunicar, de forma que tus tweets sonaran a ti. O ese era el de Braille, que teníamos varios, o sea, digo, no es como que yo solito jugara eso. Y, y no sé, nuestra reacción también en este afán de, pues de probar hasta dónde llegaban las reglas, retamos al lenguaje en forma de escribir cualquier cantidad de vulgaridades e insensateces y cosas súper transgresoras, pues para ver si había alguna consecuencia. Y pues la verdad es que no había consecuencias y eso nos daba muchísima libertad. Pero también llega un punto en que pues ya aburrido, ¿no? Es como, o sea, sí estaba cagado las noches de póker y seguir sextuiteras, pero pues ya después era como pues, mucho de lo mismo. Y ya que estabas en ese espacio que, que estaba así a años luz del aburrido Facebook, pues no querías como ver lo mismo, ¿no? Y dejabas de seguir a los chistuiteros famosos como varios, para no dar ejemplos. Y buscabas gente que comunicara de formas inteligentes y así se encontraron muchísimas joyas, igual sin dar ejemplos. Personas que comunicaban de maneras muy interesantes y que hacían propuestas muy sencillas y muy concisas y habría una luz donde podríamos decir que nuestro lenguaje iba creciendo. Y llegamos pronto al encuentro, digo, para ponerlo muy, muy claramente, cuando empezó el boom de Twitter en México, lo que había en Twitter eran venezolanos. Y había un boom impresionante y habían muchísimos tuiteros venezolanos, tuiteras venezolanas, y tuiteres venezolanes. Y pues justamente cuando dices, ya no quiero seguir al comediante que sale en la tele porque no me importa y porque está contando los mismos chistes con los que crecí, entonces no me interesa. Y, ay, ¿por qué voy a seguir este payaso político? Porque, pues no dice nada y, no me propone nada y habla como hablan mis tíos. Y, pues no, qué flojera, entonces quiero buscar nuevas cosas. Y al alejarte de lo convencional, de lo más cercano y local, pues encontrabas que afuera había venezolanos y empezabas a seguir a estos twitteres venezolanos y, y encontrabas que hablaban de formas muy, muy distintas, ¿no? Con todo y que tuve la suerte, tuve la fortuna de conocer unas buenas amigas venezolanas cuando éramos pues, chavitos, onda 15, 16, que vinieron a vivir con su familia cerca de mi casa y pues como nosotros chavitos de por aquí y ellas que llegaban a vivir y nos hicimos como valedorcilles y desde entonces ya habíamos visto las implicaciones, lo distinto que puede llegar a ser la comunicación entre dos personas que aparentemente hablan el mismo idioma pero su cultura es muy distinta, ¿no? Entonces te digo, como ejemplos hay muchísimos, pero pues es como entrar en demasiados detalles. Recuerdo una vez que salimos como a una placita, a un centro comercial, pues así como a dar la vuelta y a comer. Y una de ellas decía, es que se me antojó algo como de Arequipa. Y así nosotros, ¿de qué es eso? Pues bueno, ya no sabía cómo explicarnos qué era la Arequipa. Que digo es como el dulce de leche, como la lechera, como o sea un dulce, o sea, que quería un postre o algo así. Y nosotros estuvimos horas, bueno, no horas, pero tuvimos un rato tratando de descifrar qué era lo que quería. Y lo logramos después de muchísimo. Entonces, pues, en Twitter lo que sucede, pues te encuentras con que la gente de otros países habla y se expresa de manera textual o literaria, o sea, me refiero en letras, de la manera que entiende su propia comunicación hablada. Y, y pues usando expresiones, pues, regionalismos, eh,
no sé, digo, ellos, por lo menos, tienen, o sea, como nosotros usamos el güey, ellos usan el marico. Y y, y, y justamente, entendiéndonos como mexicanos, es, esa primera aproximación es rara, ¿no? Como que estás platicando con alguien y te dice marico y no sabes que no te está, como insultando, ¿no? Pasa igual cuando, igual como en ese tipo de ejemplos, como con los chilenos, eh, que dicen huevón y que huevón pues es como muchísimas cosas. Y no sé, decían, dice, no, es que tienen un conocido chileno y dice, es que me decía, es que este es un hueón. Y decía, pues es que así como que en mexicano huevón es como flojo, ¿no? Entonces, pero pues entendemos que no me está diciendo flojo, sino que la misma o algo similar quiere decir muchas cosas en diferentes lugares y de acuerdo a la cultura que haya detrás. Y pues es con lo que tenemos que convivir. O sea, el problema es que, vamos, es que no es algo nuevo. Es como, es más bien lo que cada vez va a ser más cotidiano. Y y cuando aparece un tema similar en un entorno digital, que ya entendemos como nuestra única realidad, no sé, vemos cuestionarse, vemos derrumbarse las estructuras que nos componen y pensamos que ya todo, que ya todo está mal y que las cosas eran mejor antes y no sé, la verdad es que sí se nota que hay una bandita que envejeció con muy poca gracia y atormenta, ¿no? Así de ver a mi generación tan autoincapacitada y, y como, o sea, no sé, bienvenida, sí, bienvenidas al mundo, así hay un montón de cosas, lo que hay son cosas distintas, son muy pocas las que se parecen, pero pues el chiste es que basta un pequeño guiño únicamente para, pues para generar esta curiosidad de conocer a una otra edad que en términos físicos es tan infinitamente lejana a nosotros como una galaxia de otra, como la distancia que hay en después del punto decimal entre el 1 y hasta llegar al 2 y ver que no se puede llegar al 2. Entonces lo que hay son cosas distintas y lo que hay son cosas para conocer y eso es lo que llegará a ser pues importante. Siempre empiezo diciendo que esto es un borrador y a media grabación ya quiero publicarlo por flojera a reproducir en otra ocasión lo que ya dije, o más bien por temor a dejar fuera algo que pudiera valer la pena. Entonces, pues digo, sí, a lo mejor sí, el problema de hablar con ejemplos es que siempre caen en ejemplos simples, como para hacer más universal lo que quieres decir, ¿no? Pero pues bueno, entonces estamos que encontramos que en Twitter, que la gente de otros países hablaba distinto y se expresaba distinto y, y cómo eso comunicaba, o sea, pues no sé, por ejemplo, sí, no, porque acabo de decir que no quiero poner ejemplos, entonces no quiero poner ejemplos. Entonces, la situación es que, si ya sabemos que hay, creo que sí está muy fuerte la música, ¿verdad? Sí, tengo que resolver este tema de la música. Porque, porque en mi video me dijeron que no me escucha por mi música. Y en otro siento que no se escucha nada la música. Pero bueno, sí. Es una pequeña pausa mental, es un espacio para que después de hablar tantas cosas así tan sin sentido. Y bueno, entonces
Ajá, sí. Es que no sé hacia dónde llevarlo porque también, o sea, está bien que quería empezar a hablar por mí, pero no se trata de que haga aquí un monólogo de mí mismo. Pero bueno, la situación es que, pues bueno, ya que de acuerdo a las habilidades que había desarrollado en Twitter, me consideraba una persona con excelente ortografía y lo cuidaba muchísimo. O sea, la verdad es que, empecé o sea, porque obviamente, digo, pues todos hacemos tareas o hemos hecho tareas, todos, creo. Entonces, pues yo era así, pues, si reviso mis tareas de la prepa, de la universidad, pues no tengo faltas de ortografía. Así de, pues, no, pues porque tenías ahí el corrector ortográfico de Word, o sea, tampoco te, te, te creas mucho, ¿no? Pero si lo revisas, este, nuevamente te darás cuenta que hay puntuaciones que no ponías correctamente porque, o cosas que ortográficamente están bien, pero contextualmente no. Entonces, bueno, no, y no es como que me metí a revisar todos mis ensayos de la universidad, obviamente, sino fue como de, bueno, pues tengo que poner especial atención en determinadas cosas, ¿no? Y así de, no es, a nadie le importa que no habrá signos de interrogación, no, sí es importante porque en nuestro lenguaje, por la forma en que lo hablamos, y que, y que se va componiendo o sea, porque hacemos mucho este uso de las comas parentésicas, ay, creo que no se dice parentésicas, pero bueno, las comas que son como paréntesis, este, para meter ideas dentro de otras ideas, para complementar la idea que está a su vez describiendo una idea que refuerza una siguiente idea. Es muy importante, por eso marcar al lector es una cortesía que le haces a tu público, el poner una pequeña pausa y abrir con un signo para que se entienda que a partir de ahí lo siguiente va a estar este, buscando una respuesta. Y, y bueno, o sea, no sé, ahí entran como un montoncísimo de cosas, ¿no? Y dice, bueno, pues entremos también en el... y justamente era de, ok, entonces, según tú, porque en tus mensajes de textos casi nunca abres signos de interrogación, según tú, pues igual se entiende, ¿no? Pues es como ni que la gente fuera tonta, y pues no se trata de eso, se trata de que tu intención es comunicar algo, lo mínimo que puedes hacer es hacer eso de la mejor forma para que tu mensaje llegue, si es que esa es tu intención, a muchísimas más personas. Este, ay, no, bueno, bueno, ahora sin música, sí. Entonces, es como decía, efectivamente nuestro idioma por necesidad tuvo que implementar, abrir signos de interrogación. Eh, Luego el inglés no, y es como el tema, ¿no? O sea, porque pues, no sé, o sea, a veces me siento solo en el mundo, siento que soy la única persona que se hacía preguntas en la primaria, y pues no, porque la verdad es que tenía compañeros y compañeras y compañeros seguramente, este, y, y las preguntas nos las hacíamos entre todos, o sea, sí, sí cuestionábamos lo que nos estaban queriendo inculcar. O sea, de verdad, y no fui a la primaria en Marte. O sea, tenemos este afán de pensar que, que la infancia es estúpida, pero pues no es así. Y de la misma forma en que decimos y presumimos que no nos dejábamos manipular por ver este contenido violento, pues tampoco nos dejábamos influenciar por lo que nos querían inculcar en la escuela. Entonces sí, pues sí cuestionábamos un montón de cosas. Y pues si tenías la oportunidad de tener una clase de español y luego una clase de inglés, pues sí le preguntabas a la maestra de español por qué teníamos nosotros que abrir signos de interrogación y por qué en inglés no.
Y, y pues la verdad es que no hay mucha respuesta. O sea, su forma de puntuación es distinta a la nuestra. Son dos idiomas. Que coincidentemente seamos vecinos, pues es otra cosa, pero hay mucha combinación entre nuestras culturas, tanto, o sea, es decir, la hispanohablante y la angloparlante en general, ¿no? Y, pero pues sí, en ese momento era bueno, ¿no sería más fácil hacer como en Estados Unidos y no abrir signos de interrogación? Y pues la respuesta sencilla de la maestra de español era, pues, lo tendrás mal. Es decir, estoy calificando ortografía y una buena práctica ortográfica, es decir, una regla ortográfica, es decir, no una buena práctica, una regla ortográfica es abrir signos de interrogación, signos de admiración. Entonces, si donde debe de abrirse un signo de interrogación no hay un signo de interrogación, ahí tendrás una mal. Entonces, pues básicamente no estabas en una posición de alzar la voz y de proponer un debate, y pues no querías tener una mal, y pues abrías los signos de interrogación. Y eso te ayudaba a ver, bueno, es que entonces dónde lo tengo que poner, porque los gringos nada más ahí donde les da la gana al final dicen, ponen el signo de interrogación y medio entonan que es una pregunta, y tenemos esas prácticas de, de marcar las cosas que son interrogativas, porque pues así aprendimos, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, ¿dónde empiezo? O sea, ¿dónde empiezo a tener que sonar como que estoy preguntando algo? Y dice, pues es que justamente es lo que te va a dar el abrir un signo de interrogación. Y bueno, eso te va a ayudar separando tus ideas. Entonces eso abre paso a una bonita práctica que es los signos de puntuación, las comas, los puntos y comas y los puntos. La coma, que es para separar ideas que tienen que ver entre sí, los puntos, que son para separar dos ideas que no tienen que ver entre sí, y los puntos y comas, que la gente no sabe para qué se usan. Y pues yo lo uso como cuando quiero decir algo, bueno, como cuando estoy diciendo algo y ya terminé de decir eso que dije, pero agrego otra cosita, así nada más. Entonces ahí es donde yo pongo puntos y comas, pero igual, o sea, así como hay este comas, ya, sí, ya no sé, ya me quedó, entonces son parentésicas. Bueno, así como hay comas parentésicas, como hay, ajá, no me sé todas las comas, porque sí fue la primaria, pero no memorizo todo, o sea, este, entonces, así como nadie, o sea, pero bueno, entonces, eso o sea, pero pues igual ya había habido un cuestionamiento. Y después ya había habido una explicación del por qué. Por lo menos eso fue lo que, o sea, igual, no es, no es echarle muchísimas porras a mi maestra de primaria. ¿A quién le habrá tocado ese de Brayito? Yo creo que a mi Sonia. Sí, creo que sí. O por ahí de tercero, cuarto, ¿no? Y pues la verdad es que desde entonces sí era como, no sé, en uno de estos grupos eran más niñas que niños en el salón. Y y obviamente no dejaban de cuestionarse porque si eran en su mayoría niñas, sobre todo al hacer equipos, ¿no? Es decir, formen equipos de 5 personas, cinco niñas. Pues los grupos naturalmente quedaban más con mayor cantidad de mujeres y menos de niños, bueno, de niñas y niños. Entonces, les, les saltaba muchísimo y eso era súper real. eh, al hablar en genérico de su equipo, no poder referirse en femenino porque había 5 niñas y un niño. Y ese niño tenía la representación proporcional mayoritaria, de facto, que hacía que un grupo de 5 niñas y un niño sea un grupo masculino, y, y todo se tenga que hablar en plural masculino, y pues le resultaba bastante incómodo
muchas niñas, y eso pasaba allí en mi escuela, y pasaba con mis primas jugando, y aquí en la calle jugando, y en muchísimos lados te encontrabas ese tipo de cuestionamientos donde, pues para un niño que no está completamente normalizado por lo que le inculcaron en la primaria, pues sí se pregunta, ¿no? Así, por qué yo quedo fuera? ¿Por qué termino siendo que quedando en un segundo lugar, pase lo que pase? Y, y entonces, pues no sé, casi no había ocasión de que realmente tuviera o sea, que fuera, digamos, relevante en la situación, ¿no? O sea, digo, pues sí, o sea, las situaciones eran bastante sencillas de equipos de trabajo, sí, sí, porque así, sí, porque así es la regla, del español. Bueno, ¿y quién puso esa regla? Pues pues no pues sí, ni siquiera lo inventamos aquí, entonces, y de eso no nos independizamos, no, o sea, digo, preguntas, digo, no de esa forma, pero pues era de lo que nos preguntábamos como peques, porque me caga la palabra infantes, porque justo es eso, porque les posiciona en una situación de silencio, en lo que no tiene voz, y, y por lo que cualquiera puede pasar encima, ¿no? Y tomar decisiones por ellas, y decir, y por ellos, porque aunque sean mayoritaria y estadísticamente, en su mayoría niñas, eh, pues este, bastaría uno solo de esos niños masculinos para tener la representación proporcional y convertir a todos. Entonces, pues no sé, son como que estos cuestionamientos, y luego surge una nueva situación que más bien, pues ya hay demasiada evidencia de que no es nada nuevo, es solamente algo a lo que está recibiendo muchísima visibilidad, porque esa es su intención, ser tener visibilidad. Y, y surge dentro de estas voces que, pues lo que sucede es que hay muchas voces que no se quedaron con esta idea de que se tenían que callar y tenían que recibir cualquier cantidad de basura que les habían enseñado en la escuela. Porque el problema, o sea, desde que yo iba en la primaria era muy cotidiano, no sé, platicar con algún tío y ay, que te están enseñando una historia, tal, ay, sabes que eso es mentira, y como que, no sé, era muy cotidiano, saber que en la escuela te enseñaban algunas mentiras y que ya después salías a darte cuenta que las cosas no eran así, ¿no? Y pues de niños era como y entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué debo dedicar tanto esfuerzo a algo que termina siendo una mentira, ¿no? Y la respuesta pues es muy compleja, y se abordará en un próximo podcast cuando se hable de educación, si es que alguna vez eso sucede. Pero, ya estoy pensando dónde voy a poner esto. Pero bueno, la, la situación es bueno, donde yo veo el tema es acá el siguiente. De repente termina, eh, qué tonto, termina la canción de Luis Miguel y empieza mi idea. De repente surge una voz que se alza, y no me refiero a este tema en específico, al último ejemplo, sino a como que a personalizar una idea que surgió, y en que simple y sencillamente pide, demanda con todo derecho, que se reconozca que hay que no hay solo una identidad femenina y otra masculina, sino que hay una gran variedad, y resulta que entre esa variedad hay una expresión que demanda
se le refiera y se le reconozca con el uso de la E. ¿Por qué? Pues porque nadie la usa, pues usa porque pues ahí está libre, ¿no? Pudo ser la U, pudo ser la I, pero pues se decidió que fuera la E y esa es su propuesta y no hay otra alternativa. Y, y no se puede partir por invisibilizar, porque eso es lo que se hace. Y ese es el mayor problema. Y quien, o sea, y quien no lo esté haciendo con el afán de invisibilizar a alguien, que deje de hacerlo, porque el efecto que está consiguiendo es invisibilizarles. Y, y pues sí resulta como muy, no sé, o sea, me veo como a veces en esta... en mi cuenta de Twitter puedo decir lo que sea. No me interesa realmente creo que está muy bien especificado en la descripción. La verdad es que cada quien que me siguen bajo su responsabilidad. Porque pues, no sé, o sea, Twitter es así, para poner estupideces. Pero efectivamente la gente se toma muy en serio lo que se pone en Facebook. Y no, o sea, no sé, veo vano y veo inútil tener una discusión o perder, no, digo, no es como que va a perder amigos por eso, pero ajá, o sea, es como, desafortunadamente estamos en un entorno de una red social, personas que difícilmente concretan en una conversación frente a frente, mano a mano. Y pues eso hace que pues, básicamente nuestras opiniones son súper irrelevantes. Entonces como de, seguramente trataría de sintetizar todo lo que llevo 36 minutos hablando en una sola línea, en en, que no resulte en mucho texto, sabiendo que pues, la gente poco o sea, cuando hay muchísimo texto, pues casi no nos acercamos a al contenido. Pensé que era la del mes, pero no. Entonces, ah, sí, o sea, no me provoca el ni replicar a lo que dicen las personas, ni yo poner una postura que seguramente sería como ignorada por todo el mundo, como todo lo que publico, pero sí, o sea, no sé, no es una discusión de la que me voy a hacer responsable después. Entonces, pero, pero pues evidentemente tengo muchísimas opiniones al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pronto sucede? Pues ya empiezo a escribir mi libro y, y tenía todo el tiempo miedo de que alguien viera mi libro y dije, esto está mal escrito. Y así, entonces súper, según yo, ¿no? O sea, con lupa, revisando que no hubiera ningún typo, ninguna falta de ortografía. Y según yo lo logro, revisando ahorita, sí, revisando ahorita, si abro, así, en donde sea que abra el libro en cualquier página, voy a encontrar algo que ahorita pondría distinto. Y pues eso es un ejercicio para mí mismo de saber cómo mi lenguaje ha ido evolucionando y ha ido incluyendo muchísimos recursos, muchísimas referencias, muchísimas palabras como tal. Y está súper bien, ¿no? O sea, es decir, en mi primer libro no me permitía párrafos, o sea, es decir, no me permitía porque no me daba para poner párrafos muy extensos. Y en el segundo libro llegó un punto en que tuve, ya saben, así con el enter, así para separar en párrafos porque ya se veían así textos larguísimos. Y, y me doy cuenta cómo va evolucionando mi lenguaje y eso también me da como la pista, digamos, de que puedo estar reescribiendo y reeditando infinitamente y que debo de encontrar un punto en que diga hasta aquí, decido que ya es hasta donde puedo dar yo y no sé, o sea, como que idealmente que lo revise alguien más, que no esté viciada por mis propias referencias y que no asuma que las cosas que yo expreso se entienden porque yo me las entiendo, ¿no? Entonces es parte de un ejercicio, es parte de un proceso que se tiene en este real uso del lenguaje, ¿no?
Entonces, pues, pero al mismo tiempo, pues sí es una, no sé, eso es como una, es el espacio que yo tengo para, no sé cómo decirlo, no sé, como para levantar una proclama, para protestar algo y para proponer y para hacer mis experimentos, porque pues así se aprende, ¿no? Prueba y error. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor justo fue como una retro que recibí varias veces de mi ópera prima. Ya le voy a empezar a decir ópera prima a mi primer librito. Y que no sé, es decir, yo usaba mucho y ahora me doy cuenta que era por la, es decir, cuando vas escribiendo, difícilmente piensas tan rápido como escribes. Aunque ahorita puede escucharse distinto, se puede escuchar raro. Sí, bueno, este, yo escribo muchísimo más rápido de lo que pienso. Y al mismo tiempo voy escribiendo lo que voy pensando. Y eso se, re- eso se refleja en mi primer libro como que hay espacios, o sea, es decir, así como en mi podcast tengo esta muletilla de decir y de decir justo y de decir un montón de cosas, que son estas palabras en las que yo tomo un espacio para, uno, respirar, dos, tratar de dar estructura a mis ideas. Pues escribiendo nos pasa muchísimo. Y a veces, no sé, y en el primer libro tiene muchísimo, son conversaciones, es decir, son diálogos. Y digo, y me di cuenta de algo que, bueno, ya medio sabía, pero que para nada eh, escribimos como hablamos. Y que es dificilísimo escribir como hablamos. Porque justamente porque no nos detenemos a poner atención en los signos de puntuación necesarios cuando hablamos en el idioma, porque no nada más pensamos en español, pensamos en todos los recursos culturales que tengamos disponibles. Entonces, eso hace muy difícil es decir, el lenguaje escrito es la descripción de un lenguaje que inicialmente fue hablado, con todo y todas las transformaciones que hay detrás y con todo y que una institución imperial tal cual lo haya estructurado de tal forma de plantear una regla que le sea universal a un idioma que literalmente se habla en todo el mundo, ¿no? Pero pues, o sea, muchísimo gusto, ¿no? Este, ya de eso ya se ha trascendido y ya no, y llegó un punto en que ese lenguaje les dejó de pertenecer, pero hace muchísimo. Y no por decir como que, y ahora nos pertenece a nosotros como mexicanos o como latinoamericanos, sino que pues es algo, o sea, justamente es un patrimonio de la humanidad y pues ellos pueden tener toda la intención y toda la propuesta de que de estar al resguardo del lenguaje, pero pues no, hasta ahora no han sido capaces de limitar por eso la forma en que quien habla ese idioma lo hable como se le dé su chingada gana, porque pues así funcionamos. Entonces, ah, no. Y bueno, entonces, y justo a lo que, siempre el tema de la música. Entonces, por un lado sí, efectivamente, o sea, la ortografía, las reglas son para algo. Y no sé, pero pues también hay por ahí otra regla, este, como que implícita y universal, que dice que las reglas son para romperse y para retarse. Y pues justamente es eso, ¿no? Sí, perdón. Sí, todo este rato de nada para recordar.
en que estaba. Como que una de las retros más cotidianas que me hicieron sobre mi ópera prima fue que usaba el jajaja. Y, y yo decía, es que de repente, si no uso, digo, no es, o sea, es que cada jajaja está planeado en su posición, en su puntuación y en su número de has. No tanto, pero a veces eso me ayudaba a marcar una pausa en lo que se podía hacer una intervención de otra persona. Y porque cuando se está en una conversación, eso se hace muchísimo pues así, con lenguaje físico, o con miradas, o con cosas que están fuera del texto, aunque a Derrida no le parezca, pero justo cuando los quieres pasar al texto, tienes que usar algún recurso para plantearlas, para puntualizarlas, ¿no? Entonces, pues muchas veces daba pues sí, la pauta de que ahí había un silencio, de que se quería expresar una cosa, de que terminaba una acción, y la usaba para eso, ¿no? Y amén, lo que funciona, más bien lo que sucedía en mi cabeza, es que yo iba creando la conversación, y ponía un enter y ponía un guión largo, y empezaba a escribir, y de repente, no sé, o sea, tal cual para mí era como poner un punto final. Y después lo empecé a hacer, o sea, es decir, porque las muletillas son cosas que nos acompañan en mi siguiente libro, en el libro que ya terminé, pero no sé para cuándo se publique ni qué se haga con él. Es, en lugar de, en lugar de jajajas pongo puntos suspensivos. Y y pues la verdad es algo, o sea, no sé, digo, en las reediciones he tratado como que ir eliminando eso, pero funcionó. Entonces me da una pausa distinta a la que me podría dar una coma, o no me podría dar un punto, o no me funciona como un punto y coma. Entonces yo pongo puntos suspensivos justo para dar una pausa dramática o cosas así. Es el recurso que encontré que le funcionara a la forma en que quería comunicar lo que quiero comunicar en este libro. Entonces pues tiene que adaptarse hacia lo que, o sea, tiene que ser congruente con sí mismo, ¿no? Y no sé, digamos que en otra, o sea, no sé, a mí me decían mucho, es que tu libro está escrito en un lenguaje muy coloquial. Y yo así, sí, güey, es una novela pop, no es no es una tesis doctoral. Enséñame tu tesis doctoral y pues vemos, comparamos notas, ¿no? Sino pues más bien es eso, o sea, básicamente te estoy contando la historia de dos morros en sus veintes, así hablan, o sea, y obviamente sí está pasado por un filtro de neutralidad, pero justo la intención, o sea, lo que quiere expresar es eso, quiere expresar que está haciendo, o sea, que los diálogos están siendo hablados por personas de su realidad y no de un imaginario, y ponerlos con conversaciones rimbombantes o utilizar muchísimas palabras como las que uso yo, ¿no? Pero pues entendía que mis personajes en ese contexto no funcionaban como tal y se desarrollaban en otro sentido, pero pues sí, efectivamente por eso estaba en un lenguaje muy coloquial, pero pues es como lo que yo encontré que funcionara. Entonces, digo, ya entrara por qué luego se vuelve algo importante en mi siguiente libro. Ya tiene mucho que ver con la historia de mi libro como tal, y empieza como que dar demasiadas explicaciones que no vendrían demasiado al caso, pero pues justo es eso, o sea, es un reclamo, es un cuestionamiento de por qué el poder, de qué es en realidad ese poder y esa potestad que se ostenta, y por qué tiene esas reglas, para y por qué, si fue impuesto a la fuerza, para conquistarle solamente se puede hacer a través del mismo, ¿no? O sea, hablando en este tema del lenguaje, ¿no? Como si quieres por lo menos ser escuchado en ello, tienes que
presentar no sé, las mínimas conductas adecuadas, ¿no? Pero pues para mí era eso, era como, bueno, yo quiero que mi libro exprese esto de esta forma y es en beneficio de mi libro. Y yo era muy aferrado con ello en mi ópera prima, ¿no? Y justo ya después pues, te das cuenta que no, que pues que a lo mejor tenía propuestas interesantes, pero pues otras a lo mejor ya habían sido bastante exploradas por algunos otros autores y que el resultado había sido que mejor no. Y digo, ejemplos hay muchísimos, es decir, afortunadamente la literatura eh, en, ajá, en idioma español, este, pero pues en este sentido, o sea, no sé, todo este tema de lo latinoamericano y cómo se fue haciendo internacional y cómo fue planteando el resultado de una neutralidad. Y es decir, es muy interesante ver cómo la neutralidad del español neutro del centro de México está muy influenciado por la neutralidad de los escritores latinoamericanos que pues no eran de la Ciudad de México y muchísimas expresiones se toman de la comunicación de la televisión, de las películas, de las novelas gráficas, de las radionovelas y en su forma de hablar se fue constituyendo lo que entendimos como una neutralidad, sobre todo viniendo de una cultura a la que le impusieron este tema y este trauma de la conquista y el mestizaje, en que, pues sí, efectivamente, en sus inicios, pues, es decir, es extraño porque algunos, es lo que, no sé, es lo que estaba viendo hace algunos días, algunos de los vicios que tenemos, más marcados del mal uso del español tienen mucho que ver con el mal uso del idioma en el momento de la conquista, es decir, porque el español con el que nos conquistaron no es el español que se habla hoy, ni el que se hablaba durante el virreinato. Entonces, obviamente, ¿no? Se fue sofisticando muchísimo. Y de repente me resulta interesante que una de las expresiones más culturales y representativas de este encuentro entre dos culturas, como lo fue este virreinato de la Nueva España, pues es pues esta expresión barroca, que es de excesos, es de muchetud, eh, para expresar ideas y basta ver en sus títulos y cómo tienen eh, muchísimas descripciones, muchísimos recursos, pues es decir, se nota y se debe en la expresión, se debe notar la abundancia que implicó este encuentro, que fue el sello y que fue pues el motor indiscutible de lo que llegó a ser el Imperio Español. Digo, no, digo, o sea, sí, ¿no? Pero así es que estaba escuchando a Sor Juana hace un par de días y ajá, y se me olvidó el tagline, ¿no? Así con gran, ¿cómo dice? Ay, no. Bueno, no voy a intentar decir lo que, como dice Sor Juana en en el previo de su obra del Precioso Narciso, cuando se refiere al dios del maíz. Pues dice eso, que su grandeza en gran medida se debe a las bendiciones que el dios del maíz ha dado hacia la gente en esa tierra, ¿no? Entonces, pero no sé, o sea, justo es un deleite, ya sea leer, ya sea escuchar. La verdad es que, o sea, cuando lees entiendes una cosa y cuando escuchas entiendes otra cosa y depende de la interpretación, es una distinta recepción, pero justamente ese es
esa es la necesidad y esa es la intención de lo que escribía Sor Juana, esta abundancia de recursos, esta que en media frase supieras todo el bagaje cultural que había detrás de lo que se estaba expresando en algo que parecía tan sencillo y cómo se combinaban distintas expresiones, distintas culturas, cómo hace o sea, tan sencillo como esta propia obra del Precioso Narciso, que es, digamos que es la adaptación del mito de Narciso, pero como si lo estuviera viviendo Jesucristo, pero como si lo estuviera viviendo en la Nueva España, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es un fanfic, lo que podríamos definir hoy como un fanfic, y, y su intención no es ni ridiculizar a sus partes, sino ver cómo todas ellas conviven en una sola expresión y cómo llega entrando por nuestros sentidos, ya que entran desde distintos sentidos, llegan a combinarse en una sola idea en nuestra mente. Por lo tanto, es nutritivo tomar recursos de otras culturas, de otros tiempos. Está muy marcado todo este abordaje con las deidades griegas, grecorromanas, y apenas, y digo, en plenos años de la Inquisición, pero, pero, pero ya habiendo trascendido un poquito, es decir, ya se habían dado algunos pasos, es decir, ya no le iban a cuestionar a Sor Juana como cuando niña, que por qué conocía las obras de Aristóteles, y ella se defendería diciendo que conoce de esas obras tan solo lo que en su portada se puede leer porque no se atrevería a abrirlas, porque están prohibidas por la Inquisición. Y pues ya en una edad, bueno, más avanzada, más adelante, pues hace todo este juego y hace estas comparaciones y trae a Hécate, que es decir, es muy interesante porque ella lo usa tan cotidianamente a Hécate, hablando de esta trinidad de, de tiempo-espacio, una deidad femenina tan importante y tan replicada en tan distintas culturas. O sea, si buscas ahorita Hécate en YouTube, pues les salen un montón de cosas de brujería y del sendero de la mano izquierda y de todas esas cosas y unos siglos atrás teníamos a una religiosa utilizándole como figura y utilizándole como sigilo de la misma forma que se le quiere utilizar en estos momentos. Entonces es muy interesante cómo a final de cuentas ella representa, digo, pues poner dos puntos y nada más con todo lo rico y nutritivo que implica acercarse a la décima musa. Y, y no sé, o sea, es decir, ya no me atrevería como que a poner cosas en sus en sus palabras, ¿no? Pero pues a ella por lo menos creo que le gustaría un abordaje muchísimo más interesante del tema, una propuesta literaria, si es que de lo literario se quiere dar una opinión, que vaya muchísimo más allá de un vago intento de decir que el lenguaje inclusivo es el braille y el idioma de señas, cuando tampoco se hacen cargo de esa par de expresiones que ponen como ejemplo, sino, no sé, o sea, yo quiero pensar que quien usa ese argumento es porque domina ese par de expresiones o lenguajes, ¿no? Pero pues no, sé que viene no sé, de un lugar de rencor y no sé de dónde venga, a veces sí me preocupa. Eh, Escuchaba por ahí también la expresión y la opinión de un este, malinchista por esto de usar palabras que ni siquiera entendemos bien su significado y su origen, que tiene un significado muy interesante que se abordará en otro podcast. Este, pero bueno, ese tema pues es que ponía un vato por ahí que escuchaba el ejemplo de Francia, ¿no? Que, o sea, porque ese tema de lenguaje inclusivo, pues no nada más es
del español, ¿no? Se está dando en muchísimos lugares, en muchísimas partes del mundo, y no ayer, sino desde hace mucho. Y en Francia, esta persona utilizaba este ejemplo de Francia, en que su presidente, que no vamos a entrar en política, en si es títere o no títere, de quién o de quién no, o lo que sea, todas estas cosas que son muy interesantes de hablar. Pero bueno, el tema es que que su presidente prohibió explícitamente que se utilizara el lenguaje inclusivo en documentos oficiales en lo referente al gobierno francés. Y él ponía o sea, el presidente decía que era complicado en el afán de que que fuera entendido por niños y niñas, que no pudo hacer no pudo hacer la salvedad porque estaba prohibido por él mismo. Pero bueno, que los niños o los extranjeros se les haría muy complicado el acercarse al idioma, ya que este uso del lenguaje inclusivo en el francés lo vuelve un poco más pues complicado, ¿no? Entonces este compa dice, sí, efectivamente, porque él sí habla francés, por lo que nos cuenta en su exposición. Es como, sí, o sea, él entiende. O sea, él entiende al presidente francés. Dice, es que sí, es complicado. Dice, yo estudié allá o sea, un algo. O sea, el chiste es que tenía que titularse y a través de un documento, ¿no? Entonces decía, es que a mí pues sí, o sea, como extranjero, pero como usuario del idioma, se me dificulta muchísimo este tema del lenguaje inclusivo. Y sus profesoras en la universidad le decían que tenía que hacerlo porque para que quien consultara esta tesis que estaba planteando en el futuro considerara o más bien tuviera en cuenta que se consideró este tema del lenguaje inclusivo. Entonces resulta que él platica como que se hizo un tema y lo llevó con la sociedad de alumnos y todo ese show. Y pues le di la razón, así como de que no, pues si es que o sea, él es extranjero y él aprendió de una forma y pues hay que darle chance. Y pues ya dice que no pasa nada. Entonces en su ejemplo, lo que sucedió desde mi punto de vista es que le dieron chance para que no tuviera que pensar más. Y yo creo que lo que sucedió fue que eso le impidió aprender mucho mejor un idioma del cual ahora dice que es experto. Y yo en este momento no puedo reconocerlo como un experto en el idioma porque acaba de declarar que no sabe usar el lenguaje inclusivo. Desafortunadamente, pues es que pues ya lo prohibió el presidente francés, ¿no? Entonces, pues, ya que desenvuelven sus guillotinas o no sé qué tenga que pasar en Francia, pues a lo mejor se retome el tema, ¿no? Y dirá así como de que, bueno, lo que tiene que suceder es que se les podrá hacer más complicado, pero pues debe ser muchísimo más complicado el no sentirse incluido en una estructura que, es decir, que está hablando de lo público en su origen, en una construcción democrática que no pueda ser considerada cualquier expresión, hace que se incumpla lo que, lo que, lo que se planteó, es decir, o sea, los mismos ideales que plantearon los franceses de la república como esta res pública en la que se tendrían que involucrar todas las personas, no puede por sí misma dejar fuera expresiones por el simple capricho de no querer aprender algo más de lo que ya se sabe. Entonces, pues yo decía eso, ¿no? Es como, a final de cuentas, si vas a utilizar el lenguaje únicamente para replicar, reproducir y en este caso repostear
las ideas de otras personas, pues no necesitas tanto el lenguaje inclusivo. La verdad es que si puedes mantenerte dentro de tu burbujita en que hay niñas y niños y se acabó, pues ahí quédate, o sea, también no te compliques la vida. O sea, si te vas a quedar en Facebook, pues ahí quédate, no pasa nada. En mi caso, y lo que sucedió fue que no solamente me quería quedar escribiendo cosas en Facebook y Twitter, sino que tenía esta intención pues de abordar del idioma y encontré que pues, quería retarlo completamente y que no podía vivir a la sombra de unas reglas impuestas sin que me dieran mayor contexto de sus decisiones. Es decir, fue igual, si quieren, una tontería, pero fue súper complicado cuando quitaron la tilde de solo, eh, porque había un interesante juego, es decir, se, otra vez, en Twitter, pues hacíamos este juego de hacer la distinción entre la soledad y la solitud con el uso de esta tilde y de repente a la mitad del juego pues, nos dijo la RAE, no, pues saben que pues ya no vamos a tildar solo y ni modo. Entonces, por ahí hay varios tweets como de ejemplos de por qué era necesario tener esa, esa tilde. Ajá, tenía otro ejemplo más puntual. Pero bueno, así es esto. Ah, ya en lo de aquel. No, pero ya sí, no lo desarrollé bien como lo quería desarrollar. Pero pues justo eso, ¿no? O sea, aquel se puede tildar o no se puede tildar. Eh, o sea, es decir, ahora mismo la RAE dice que no debe tildarse. Este, pero hay una regla previa que básicamente sale en la consulta al ladito. O sea, tú consultas aquel con tilde o sin tilde. Y entonces te dice, la RAE dice que sin tilde está cool. Y abajo te dice cuál era la regla previa. Entonces, como que te quieren decir como que si te refieres a aquel como algo que estás señalando, que está más allá y que pues sí como no sé, que está, o sea, refiriéndose hacia algo, bueno, hacia un sustantivo, pues no se tildaba, pero cuando se usaba como pronombre o como un descriptivo de jerárquico por razón, sí se tildaba, ¿no? Entonces cuando un chaca dice así como de, no, pues es que yo soy aquel, ese aquel se tilda, porque no está diciendo yo soy aquella persona que está allá, sino se está elevando a una situación, a un contexto superior para decir yo soy aquel que todo lo que quieras. Entonces, pero pues ahora mismo pues ya no importa. Entonces, porque ya no se tilda. Entonces, pues, no sé, la situación fue como de, ay, bueno, ¿y qué va a pasar si lo sigo usando? Nada. Si lo crees conveniente, síguelo usando. Luego se pone, o sea, no sé, pues es como el aún, con tilde o sin tilde. Ahora mismo tiene muchísima importancia que tenga o no tenga tilde para expresar dos cosas distintas, pero a lo mejor en una de esas a la red se le ocurre que pues no, que ya para qué ponemos las tildes, que que las computadoras ni las leen, entonces mejor no tildemos aún y a ver qué nos pasa, ¿no? Entonces es muy interesante porque es un imperio español que se caracterizó en su expresión barroca de abundancia y de enriquecer su idioma a base de conquistar, básicamente, a base del vasallaje, y, y que de repente o sea, lo que sucedió es que el siguiente imperio buscaba ser simple para, para impactar muchísimo más. Y el idioma anglosajón se desarrolló simplificando todas las expresiones que le conformaban. Digo, tampoco igual.
Bueno, sí, ya no yo no soy experto en nada, entonces, pero pues justo eso, o sea, lo que hizo fue hacerse muchísimo más eh, familiar para que pudiera eh, este ser impuesto en muchísimos lados y era lo que, o sea, no sé, era como el hacer lo que no había hecho el imperio anterior, ¿no? Entonces, no, pues que ellos se complicaban muchísimo la vida y adornaban mucho y muchísimos detalles y muchísimas reglas y nosotros no. Nosotros, es más, quitan el signo de interrogación. Nada, ya no hay que abrir signo de interrogación y pues así construyeron su idioma y se fue haciendo muchísimo más, o sea, se busca simplificarse y, y es la tendencia que tiene y empieza a ser incluso aglutinante y aglutinante como la lengua que había, como la gran variedad de lenguas que se hablaban en este continente antes de la llegada de los españoles, eran aglutinantes. Y acá justo lo que me llama la atención es cómo tiene la RAE este afán de simplificar todo, de que sea muchísimo más sencillo, y ella en ello no le interesa quién se quede fuera. O sea, es decir, si de la RAE este, dependiera, pues ya quita todo lo femenino, ¿no? Y pues ya, pues si todo, si, o sea, ¿para qué hacer la acotación, ¿no? Entonces, que justamente fue una discusión que se tuvo por ahí de los 2000, ¿no? O sea, digo, perdón por sacarle edad, pero pues de repente llegó un nuevo presidente de un nuevo régimen, uno bastante religioso, por cierto, ¿no? Pero bueno, y por ahí es que escuchó esta tendencia de esta inclusión, de hablar de los niños y las niñas, de los mexicanos y las mexicanas, y pues criticadísimo en su momento, ¿no? Igual ya nadie se acuerda, ¿no? Pero bueno, o sea, era criticadísimo y le citaron a la RAE como no tienen una idea, y es así de, es que es innecesario, es que si dice mexicanos, se entiende que está hablando de hombres y mujeres, y pues hoy por hoy, a tan solo 21 años después, y digo, no es como que a partir de estos 21 años, yo pensaría que sí o sea, no sé, para el 2002, era normalmente aceptado que se hiciera la especificación de que se hablaba a mexicanas y mexicanos y niñas y niños. Entonces, pues, no sé, tampoco se me hace como tan descabellado que pues, se introduzca una nueva variante a la ecuación. Y, y pues es que sí, o sea, a lo mejor les resulta súper cansadísimo tener que hacer la especificación y tener que decir niñas, niños, niñes y lo que se acumule, pero pues es el mundo que viene. La sorpresa es que dice que no va a ser lo que ya fue este mundo, ¿no? Y no sé, o sea, sí veo como que hay mucha gente que se va a quedar atorada en el pasado y es como, ya se venía viendo, ¿no? Esta bandita porque es la misma, como que esta banda Queremos Rock, esta banda anti-reggaetón, anti-K-pop, anti todo, anti-tode. Y, y pues no sé, o sea, pues no lo va a llevar a nada. Y entonces justamente era eso de, pues, a lo mejor el tema es que no tengo hijos, ¿no? Y no me he enfrentado a la situación en específica. Pero me aterra completamente y profundamente que esas personas intolerancias sean o se conviertan en algún punto en, en padres de, de una persona que tenga estas inquietudes. Con todo lo doloroso que puede llegar a ser, ¿no? O sea, a lo mejor de súper chistoso compartir un meme y jajaja y lo que quieras y asociarlo con un montón de estupideces.
Pero pues yo creo que como que sí, que sin, justo eso, o sea, si logran permanecer en esa burbuja en que no pasa nada y no importa, pues háganlo, está bien. Eh, no sé, yo mismo participé hace un ratito en una sesión donde hubo quien eh, hizo la especificación, eh, se considera una persona no binaria y pidió que se le refiriera en género neutro. Y así se hizo y no pasó nada y nadie murió. Y lo que sucedió fue que se garantizó un entorno seguro, un espacio seguro para una persona que tenía toda la legitimidad para exponer todas sus ideas y que así fueron bien recibidas. Entonces, pues sí, o sea, si quieren replicar discursos que dejen fuera personas o expresiones solamente porque podrían más fácilmente englobarse en algún otro genérico, pues allá ustedes. Yo creo que está súper interesante todo lo que se viene, todo lo que implica y todas estas transformaciones. A mí no me da flojera pensar. Yo sí seguí aprendiendo después, o sea, no me quedé con lo que aprendí en la primaria. Este, y pues a ver qué pasa. Y digo, pues todo está en un proceso, pero pues ya échenle más ganitas. O sea, está chido pues, sí justificar como que ya despertarán y ya reaccionarán en cómo están siendo intolerantes y están y sí importan las cosas y si la gente, o sea, es decir, el, el llamado de atención, o es decir, esto de, es que la gente se ofende de todo, debería ser un llamado de atención. A preguntarse por qué la gente se está ofendiendo de todo, porque a lo mejor el discurso está siendo ofensivo, que es lo que sucede por lo regular. Y cuando nuestro entorno ya no deja de ser nuestra burbuja, sí tenemos que tener muchísima más consideración hacia la otredad que implica cualquier otro ser humano que esté fuera de nosotros. Y pues nada, o sea, pues justo es eso, o sea, creo que creo que basta ajá, sí, es como lo que no quiero pronunciar, ¿no? Pero basta una expresión de alguien, este, de alguien cercano que te manifieste, que quiere, no sé, que simplemente no se siente identificada con el sexo que le tocó, o que simplemente los roles o las situaciones impuestas por el sexo que le tocó ya no la hacen sentir feliz, y que quiere, por lo menos en lo que a nuestras conversaciones corresponde, que no me refiera en su femenino, sino en neutro. Y pues para mí fue como de, pues sí, tienes razón, o sea, es eso o dejarnos de hablar y pues, no quiero dejarnos de hablar y me hizo darle muchísima importancia y me dio la pauta para dejar de querer quedar bien con mis congéneres o con mis, no sé, cofrades o la gente que conforma mi entorno, ¿no? Es como de, pues no, eh, prefiero quedar bien con mi conciencia y saber que puedo dar un poquito más de esfuerzo para que mi comunicación contemple a todas las personas. Y no sé qué voy a hacer con este video, pero pues les quiero mucho. Tlazocamati, Macualiochtli. Ahí les dejo. Me gusta decir saludes, aunque no hay saludas. Sí hay saludas, pero pues, no. Entonces, pues sí, voy a empezar a firmar mis mails del trabajo con saludes y a ver qué pasa. Pero bueno, eso es todo. Este es un disque podcast by Entalchoc. Yo soy Entalchoc. Buenas noches. Bye.